Muy buenos días. Es una tremenda bendición el poder volver a comunicarnos con ustedes a través de este medio. Teníamos un tiempo por medidas de seguridad y protección, tanto para las personas que están a cargo de producir estos videos como de nosotros mismos y de nuestras familias, porque debemos de hacer caso a las entidades médicas que han pronosticado que tenemos que guardar la distancia, tenemos que tomar ciertas medidas. Y la Biblia nos indica a nosotros como cristianos que tenemos que seguir las instrucciones que nos dan a través de las entidades gubernamentales. Pero es una bendición poder volver a dirigirme a ustedes. Los tiempos que vivimos son tiempos de veras muy difíciles. Difíciles porque nos enfrentamos a una situación que no sabemos cuándo llega a nuestra casa y nos estamos cuidando de ella. Algunos hermanos de la iglesia ya ha llegado al esposo, ha llegado a la esposa, ha llegado a los hijos y nos preguntamos como cristianos, pues, ¿qué está pasando? Servimos a Dios y estas cosas todavía nos afectan. Y hace unos días mi esposa me decía, no pasa un día sin que no recibamos una noticia de algo negativo que sucedió. Porque en medio de esta pandemia también tenemos la situación de que familiares se están enfermando, de enfermedades graves que no tienen nada que ver con la pandemia. Y también estamos perdiendo familiares amados y queridos, familiares como papás, mamás, hermanos, sobrinos, tíos. Ellos nos han dejado. Estamos en una crisis que parece que no termina y encima de eso tenemos todas las demás situaciones. Y luego los hermanos no pueden viajar. Los aeropuertos están cerrados. Esto produce angustia, produce dolor. Y nos preguntamos en medio de todo esto, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? De veras que no hay nada malo en sentirse así. A la vez tenemos familiares y amigos que están en los hospitales por el virus o otras enfermedades. Y siempre estamos orando por alguien, tanto aquí como en otros países. A veces ayer recibí una llamada que toda una familia está infectada del virus allá en Honduras. Hemos recibido llamadas de México. Estamos en una asociación con pastores de México, del Concilio Vida Nueva. Y a cada rato hay una petición de oración por alguien. Alguien que contrajo el virus, alguien que falleció. De veras que son momentos muy difíciles. Vivimos angustiados, desesperados, porque aunque la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus bendiciones, nos encontramos a la misma vez cada mañana una noticia negativa. Una situación negativa, una circunstancia negativa. Y personas por las que estamos orando experimentan cierta mejoría y nos alegramos tanto. Y empezamos a dar testimonio. La oración surgió efecto. ¡Qué bendición! Pero después de algunos pocos días nos vuelven a dar la noticia que la condición de esa persona volvió a empeorar. Y de veras que trae un debacle acerca de nuestra fe, de nuestra esperanza en el Señor, y a veces no entendemos. Y son los momentos en que tenemos que elevar oraciones de súplica y de ruego al cielo, porque los tiempos lo ameritan. Y tenemos un salmo que se identifica mucho con eso. Así que con permiso voy a ponerme mis lentes de leer y vamos a leer el Salmo 13.
esta mañana recibe esta palabra como fuerza, como consuelo, como esperanza, y que Dios levante tu vida en medio de estas circunstancias negativas. El Salmo 13 es una plegaria, un ruego, y es una plegaria que pide ayuda a Dios en medio de la aflicción. Y así lee: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás por siempre? Porque pasamos por circunstancias que sentimos como si Dios se olvidó, como si nosotros ya no existimos en la mente, en el plan de Dios. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Por oraciones que no tienen respuesta. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. Porque nos entristecemos cada vez que nosotros tenemos noticias negativas de personas, de familias, de amigos, pues nos entristecemos en el corazón. Nuestras emociones son sacudidas. Por eso dice: pondré consejos en mi alma, porque el alma se abate. Nuestras emociones entran en lucha, en conflicto. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto que nos hace daño, ¿hasta cuándo nos va a vencer? ¿Hasta cuándo va a estar arriba de nosotros, teniéndonos postrados y desesperanzados? Y el salmista dice: mira, como si Dios no está viendo, pero en su desesperación, al no haber respuesta, a la situación ponerse peor, él le dice a Dios: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, dame vida. En medio de la enfermedad, levántame. Dale luz a mis ojos, dame salud, dame vida, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y yo cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Espera en Él. Él hará. Espera en Él. Él es fiel y verdadero. Espera en Él. El milagro sucederá. Cuando pasamos por aflicciones en nuestra vida, todo ser humano quiere que inmediatamente Dios respondiese a nuestras oraciones. Que fuera: Dios mío, sáname, y la sanidad inmediata. Dios mío, líbrame, y ahí inmediatamente. Sentimos que no tenemos que esperar, como sucede normalmente en el mundo terrenal. Pero el reino de los cielos no funciona así. En la palabra de Dios podemos ver que los seres humanos podemos sentirnos impacientes y hasta en ocasiones llegar a un grado de desesperación, que quizás es como tú te sientes ahora mismo. En un alto grado de desesperación. Y pensamos que
esto se debe a que Dios se ha tardado. Es una tardanza de Dios. Dios se tarda en contestar. Dios se tarda en obrar. Esta mañana no tenemos todas las respuestas. Pero vamos a ver qué podemos traer de esta palabra que pueda ayudarnos. Pudiéramos escudriñarnos y mirar cuál es nuestra lógica humana, nuestra lógica terrena, que nos hace sentirnos en medio de circunstancias negativas tan impacientes y tan ansiosos. Si Dios es todopoderoso, si para Dios no hay nada imposible, si Dios tiene el poder para cambiar mi circunstancia en este mismo momento, en una milésima de segundo, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Qué está esperando Dios para obrar? Como dice el salmista, ¿hasta cuándo? Y esa pregunta es la que quizás la mayoría de personas está haciendo durante este tiempo difícil que vivimos. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Los cristianos no hemos cesado de orar. No hemos cesado de clamar. Estamos confiando en que Dios es poderoso. Más poderoso que cualquier enfermedad. Y confiamos en su poder. A la misma vez, Dios nos ha hecho promesas. Nunca olvides las promesas que Dios te ha hecho en medio de tu circunstancia negativa. Dios te ha hecho promesas, pero aparentemente, y fíjese que digo aparentemente, la respuesta de Dios no llega. Entonces, tenemos que clamar como el salmista. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, ¿por qué tarda Dios? Porque hay esa etapa, ese tiempo que no escuchamos nada, que no hay alivio, que no hay aliciente, que todo lo que oímos es negativo. ¿Hasta cuándo? Es difícil de entender. Pero primero tenemos que entender que nuestro Dios no está regido o limitado a nuestro tiempo. Nosotros tenemos un tiempo y Dios tiene su tiempo. En otras palabras, Dios no obra presionado por nuestro reloj. Dios no obra presionado por nuestro calendario. Dios es eterno. Su palabra lo declara en 2 de Pedro 2:3-8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso nos debe hacer entender a nosotros que no podemos regir a Dios.
Dios no está bajo nuestro dominio. Hay veces que oramos, Señor, ahora. Dios no está bajo nuestro dominio. Él nos está recordando en ese tiempo de espera que Él es Dios. Y que nosotros estemos en la circunstancia que estemos o vivamos lo que estemos viviendo, debemos de aceptar su voluntad y someternos a ella. No a la nuestra, sino a la de Él. Una cosa entendemos, lo que entendió el salmista en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Está andando en el valle de sombra de muerte. No pudo evitar eso. Pero declara, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Hasta cuándo, dice el salmista, esconderás tu rostro de mí? Es como si él dijera, ¿por qué te tardas tanto en obrar? ¿Por qué te tardas tanto en contestar a nuestras oraciones? Es que ya no aguanto. Es que ha pasado mucho tiempo. En primer lugar, tenemos que entender que Dios nunca se atrasa. Que Dios jamás llega tarde. Dios no obra antes y tampoco obra después. Dios obra en el tiempo debido. Por eso la Biblia habla del día de salud, el día de salvación, el día de bonanza. Hay un momento que la Biblia llama el kairos de Dios. Es decir, el momento en que Dios interviene de una manera sobrenatural y extraordinaria dentro de nuestro tiempo. En su voluntad, en su plan, se mete en nuestro tiempo para obrar sobrenaturalmente y extraordinariamente. Y mientras tanto nos sometemos a ello. Y esperamos con paciencia. Como declaraba el apóstol, vivo o muerto soy de Él. Si vivo, vivo para Él. Si muero, soy de Él. Muero para Él. El momento oportuno en los planes perfectos de Dios para la vida de una persona o para toda la humanidad. En Juan 12, capítulo 12, verso 23, la Biblia lee, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En otras palabras, yo te estoy diciendo a ti hoy que tu hora va a llegar. Que Dios va a ser glorificado, porque llegó el tiempo de Dios obrar. El tiempo de la enfermedad y de lo negativo está limitado. Cuando Dios llega. Y cuando Dios obra, Él va a ser glorificado. Esa hora no se refiere a una hora específicamente del día o de la mañana o de la tarde, sino que habla del kairos de Dios. Al momento oportuno en el cual el propósito de salvación por medio del sacrificio de Cristo se manifestaría en nuestro tiempo humano, en nuestra historia. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? O sea, ¿por qué tarda Dios en contestar? Hay un pueblo orando, hay iglesias orando,
hay familiares orando, hay hermanos orando. Y no hay respuesta, aparentemente. Aparentemente. ¿Por qué se tarda Dios? Es necesario que nosotros tengamos que reconocer algo. Lo que para usted y para mí es tardanza, para Dios es misericordia. Bien difícil de entender, especialmente si pasamos por circunstancias y crisis. Lo que para nosotros es tardanza, para Dios es misericordia. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo, aunque en contexto se refiere al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo, pero a la misma vez nos está enseñando una gran verdad espiritual. Dios está dando tiempo que los pecadores se arrepientan. Es una realidad que por nuestra salud, por nuestra convivencia, por nuestra comodidad, por nuestra economía, todos quisiéramos que esta plaga, este virus, esta pandemia, como usted quiera llamarle, terminara ahora mismo. Pero tenemos que entender que esta pandemia está haciendo que cientos de miles de millones de personas vuelvan su corazón al Señor y reciban salvación. Está haciendo que cristianos apartados del camino vuelvan al camino. Está haciendo que cristianos fríos vuelvan a buscar el fuego de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Está haciendo que nos consagremos, que en medio de una enfermedad recapacitemos de los pasos que hemos dado y de los errores que hemos cometido. Y que con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios enmendemos esas cosas. Es lo que dice la palabra, aunque no lo entendemos. Todas las cosas obran a bien a aquellos que a Dios aman. Esta es la época, este es el tiempo en que Dios ha dispuesto una gran oportunidad para la humanidad, para que millones de personas sean salvas y millones de creyentes se consagren al Señor. Este domingo pasado se acercó a mí uno de los miembros de nuestra iglesia en el parqueo donde tenemos nuestros servicios al aire libre. Y me dice: pastor, he estado orando tanto por mi familia. Durante mi vida cristiana los he tratado de evangelizar, pero ellos no querían oír. Y ahora me han llamado para que me piden que yo les hable la palabra de Dios. Así que ellos se comunican por las redes y yo les enseño la palabra de Dios. Y están felices
recibiendo el mensaje de salvación. Es que a través del tiempo detenido, a través del comercio detenido, a través de esta, al detenernos Dios en alguna situación o en alguna circunstancia, por negativa que sea, es para que haya un arrepentimiento, para que ejercitemos un cambio en nuestra vida. Es para que pecadores se arrepientan por nuestra salud, por nuestra conveniencia. Quisiéramos que terminara ahora mismo, pero en medio de todo Dios está obrando. Dios está limpiando, está purificando, cambiando vidas, cambiando corazones. El salmista dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Por qué tarda Dios? ¿Por qué tarda? Porque Dios quizás quiere. Yo no puedo hablar por Dios, pero como predicador puedo traer esta pregunta. Quizás Dios quiere que aprendamos en las situaciones de la vida. En medio de pruebas y en medio de aflicciones. Porque tenemos que entender algo, que los tiempos de prueba y aflicción son tiempos de enseñanza. Son tiempos de aprendizaje. Muy importantes para nuestra vida. Los tiempos de prueba y aflicción son tiempos para crecer espiritualmente, para ver a Dios más real, para verlo más cerca, para ver su mano extendida, para ver su misericordia, para ver su gracia, para ver su poder, para ver su provisión, para ver su amor. Romanos capítulo 5, verso 3 lee: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones producen paciencia. ¿Y con qué tiene que ver la paciencia? Con aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. Espera en Dios. Espera en Él. O sea, no es que Dios se tarda, es que Él nos está enseñando a esperar, a confiar en Él. Salmo 27, 13 lee: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué significa tener paciencia? Significa la paciencia, esperar sin desmayar. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Solo confiando veremos la bondad de Dios. Y a la misma vez veremos sus maravillas. Aunque ahora lo que nuestros ojos están viendo es enfermedad, muerte, aflicción, problema, dificultad, debilidad, malas noticias. Usted y yo podemos estar seguros de que Dios nos está
tardando en responder, sino que hoy tenemos la oportunidad maravillosa, yo me atrevo a decir gloriosa, de contemplar cómo Dios obra su voluntad, sus planes, sus propósitos en el mundo. La Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en ti. Espera en Él. Él hará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aunque te sientes solo o sola, no estás solo, no estás sola. Aunque te sientes desamparado, Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aunque sientes que no hay remedio, el remedio de Dios es Jesús. Espera en Él. Espera con paciencia. Y Él hará.